Al examinar la historia, no cabe duda del papel protagonismo de lo que hoy es la República Dominicana, o como era conocida en la época colonial como la española, en los primeros 25 años del siglo XVI. En efecto, la ciudad de Santo Domingo, con su puerto, fue clave en la expansión de los españoles a otras colonias del continente. Es más, desde Santo Domingo sale Juan Ponce de León a Puerto Rico. Y cuando hablamos de Santo Domingo nos estamos refiriendo prácticamente a la colonia, aunque usaremos el término la española como se le conoce, porque realmente Ponce de León no salió del puerto de Santo Domingo a Puerto Rico, salió del este, ya que él estaba asignado, luego donde estaba el cacicazgo de Higüey, luego que fue sometido, él estaba asignado de ahí. Y desde las costas de Higüey sale a la conquista y colonización de Puerto Rico. También de Santo Domingo sale Juan de Esquivel para la conquista y colonización de Jamaica. Sale Diego Velázquez en 1511 para la conquista y colonización de Cuba. Pero antes de eso, expediciones desde los primeros años del siglo XVI hasta la llegada del virrey Diego Colón en 1509, todas las exploraciones de las costas caribeñas de Sudamérica pertenecientes a Colombia y Venezuela fueron dirigidas desde la isla La Española. Así que las exploraciones, por ejemplo, de Diego Nicuesa y Alonso de Ojeda tuvieron su epicentro, su foco de aquí. Y los exploradores que descubren el Océano Pacífico y también descubre el Canal de Panamá, como es el caso de Vasco Núñez de Balboa, también estuvieron estacionarios aquí. Y aunque Hernán Cortés sale de Cuba para la conquista de México, Hernán Cortés también vivió en la Española. De hecho, en las calles Las Damas se conserva su casa y también vivió en la ciudad de Azua, donde ejerció el oficio de escribano, porque él no solo era un vulgar conquistador. Hernán Cortés tenía grados educativos. De hecho, él pertenecía a la casta de los hidalgos, pero era hijo secundario. En esos tiempos, siempre el primogénito de las familias nobles le tocaba todo. Muchas veces los hijos segundones tenían que trazarse su propio destino. Pasaba en la alta nobleza como en la baja nobleza donde venía Hernán Cortés. Pero sin salirnos del tema, lo que queremos ver el protagonismo y la importancia que tuvo la isla La Española en el contexto con otras regiones del continente, sobre todo en esa primera etapa de expansión de la conquista que se centró en el Caribe, en Centroamérica, Península de Yucatán y México. Jugamos un papel fundamental. ¿Y por qué hablamos del primer cuarto del siglo? Cuando hablamos de un cuarto de siglo, hablamos de los primeros 25 años. ¿Qué pasó? Que a partir, después de los 25 años, todo cambia. Bien, entre el año 1519 a 1522, Hernán Cortés conquista e inicia la colonización de México. México cobró tan importancia por ser rico en metales preciosos y los españoles buscaban oro y plata. Y en México había en abundancia. Es por eso que muchos colonos que vivían en la Española inmediatamente se descubrió y se exploró México, comenzaron a emigrar de la isla para lo que luego sería el Virreinato de Nueva España. Hernán Cortés llama a lo que hoy es México Nueva España. 10 años después de la fecha que estamos hablando, en el 1535, México se transforma en un virreinato, acaparando todo el protagonismo como la colonia más importante que ostentaron nosotros hasta 1525 más o menos. Todo ese protagonismo pasa a la Nueva España con México a la cabeza. Antes de esa fecha, y diremos nuevamente el primer cuarto del siglo, todos los asuntos de América se regían
desde el epicentro de Santo Domingo. Las actividades de la Casa de Contratación de Sevilla, el Consejo de India creado por los Reyes Católicos, la Real Hacienda, todo estaba relacionado a la isla Santo Domingo. Desde el año 1511 funcionaba la Real Audiencia, que era un tribunal judicial donde todo aspecto que llevara alguna querella judicial se resolvía en Santo Domingo. No importa que se estuviera colonizando Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Tierra Firme o Darién, que es la parte donde está entre Panamá, Colombia y Venezuela, que esa parte era tierra firme. No importa el lugar donde usted estuviese, tenía que resolver los asuntos aquí. Y de hecho, en los primeros años de la conquista y colonización de México, antes de existir la Real Audiencia allá, también Santo Domingo era la que tenía el protagonismo en ese caso. De manera que para esos tiempos era la única ciudad del Nuevo Mundo que tenía características de la ciudad europea y española de fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Una calle trazada con calles rectas, formando plazas y de trazado rectangular, muy común en Europa de la época. Se le asemejaba en cierta magnitud la ciudad de la Vega Vieja, que fue destruida por el terremoto en el año 1562. Pero en esos 25 años, en el continente no existía una ciudad con la característica de Santo Domingo. Fue la primera en tener una Real Audiencia, la primera en tener arzobispado, y todas las instituciones que eran regidas en España fueron trasplantadas a esta parte de la isla. De hecho, entre el año 1509 hasta el año 1523 funcionó un virreinato que estuvo dirigido por Diego Colón, hijo del descubridor Cristóbal Colón. Estableció una corte virreinal de tal magnitud y de tal elegancia que la calle principal de la ciudad colonial, por donde daban paseo las damas de la virreina María de Toledo, todavía el día de hoy lleva el nombre de esa calle en honor a esa corte virreinal que existió. Esa corte existió mientras gobernó Diego Colón hasta el año 1523, aunque su hijo Luis Colón había heredado los títulos, incluyendo el virreinato. Él luego lo cambió por una pensión y también por los títulos del Ducado de Aragua y el Marquesado de Jamaica. Ahí usted puede notar el protagonismo y la relación de hermandad que existe entre la República Dominicana y otras regiones del continente que se gestaron durante esa época. De manera que estos conocimientos nos ayudan a ver que siempre ha existido una hermandad entre los países que forman lo que conocemos como América Latina, o más concretamente me gusta usar el término Hispanoamérica. Si quieres seguir aprendiendo contenido como este, por favor síguenos y suscríbete a nuestro canal.